Se rieron de ella al verla pidiendo un poco de pan en una calle de Valencia. Ninguno de ellos imaginaba quién era realmente aquella mujer, pero cuando Nereo, un padre soltero, se detuvo frente a ella, Aldara no le pidió dinero, solo le pidió algo de comer y un lugar seco donde pasar la noche. Él estuvo a punto de seguir su camino, sin saber que aquella decisión estaba a punto de cambiar para siempre la vida de ambos. Y cuando días después descubrió la verdadera identidad de la mujer que había llevado a su casa, apenas pudo creerlo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? A finales de octubre, las tardes empezaban a refrescar en Valencia. Cerca de la estación del Nord, la gente caminaba deprisa entre el ruido del tráfico y el olor a pan recién hecho que escapaba de una pequeña panadería. Junto a una pared estaba Aldara. Llevaba un abrigo gris gastado, unos zapatos demasiado viejos y una mochila apretada contra el pecho. Tenía el cabello revuelto y el cansancio marcado en el rostro. Por favor, no como desde ayer. Solo un poco de pan. Un hombre pasó sin mirarla. Una pareja aceleró el paso. Entonces se detuvieron 3 personas elegantemente vestidas. Una de las mujeres observó a Aldara durante unos segundos. No puede ser. ¿Eres tú? Aldara bajó la mirada. El hombre que la acompañaba soltó una risa seca. ¿Quién iba a decir que acabarías así? Solo estoy pidiendo algo de comer, respondió Aldara. La segunda mujer abrió el bolso. Durante un instante, Aldara levantó los ojos, pero la mujer únicamente sacó las llaves de su coche. Vámonos, llegaremos tarde. El hombre dio media vuelta enseguida. La primera mujer, en cambio, no se movió. Aldara, pareció querer decir algo más. Incluso llevó una mano hacia el bolso. ¿Vienes?, la llamó el hombre desde unos pasos más adelante. La mujer miró a Aldara una última vez, después bajó la mano. Lo siento. Y se marchó detrás de los otros 2. Aldara no respondió. Se quedó mirando la acera. Poco después, Nereo Valcárcel salió de una tienda cercana acompañado de su hija Lua. Llevaban una bolsa con algunas cosas para la cena. Papá, Nereo siguió la mirada de la niña. Aldara estaba a pocos metros. Señor, dijo ella cuando se acercaron. No necesito dinero. ¿Podría darme algo de comer? Nereo miró a su hija y después entró en la panadería. Regresó con un bocadillo caliente, un poco de pan, una botella de agua y una manzana. Tome. Aldara sostuvo la bolsa con ambas manos. Gracias. Nereo hizo un gesto para marcharse, pero ella volvió a hablar. Perdone, ¿tendría algún sitio seco donde pudiera pasar esta noche? Un garaje, un porche, cualquier lugar. Me iré temprano. Nereo permaneció en silencio. Miró a Lua. Desde que su esposa había muerto 5 años atrás, había aprendido que cuidar de una niña significaba tomar decisiones que no siempre le gustaban. Lo siento, dijo finalmente. Vivo solo con mi hija. No puedo llevar a casa a alguien que no conozco. Aldara asintió enseguida. Lo entiendo. Ya ha hecho mucho por mí. Aquella respuesta hizo que Nereo se sintiera peor. Tomó la mano de Lua y continuaron caminando. En el coche, la niña permaneció callada varios minutos. Papá, ¿sí? Tenemos una habitación vacía. Nereo mantuvo la vista en la carretera. Lo sé. Entonces, ¿por qué no puede dormir allí? Porque no la conocemos, cariño. Lua miró por la ventanilla. ¿Porque vive en la calle? No, porque eres mi responsabilidad, tengo que protegerte. La niña guardó silencio. Pasaron 2 semáforos antes de que volviera a hablar. Papá, ¿y si mamá hubiera sido la desconocida? Las manos de Nereo se tensaron sobre el volante. No encontró respuesta. Aquella noche cenaron juntos como siempre. Después, Nereo acompañó a Lua a su habitación y la arropó. Antes de cerrar los ojos, ella preguntó, ¿crees que esa señora habrá encontrado un lugar calentito? Espero que sí. Nereo apagó la lámpara. Sin embargo, él no consiguió descansar. Poco después oyó las primeras gotas contra los cristales. Se acercó a la ventana. La lluvia cayó con más fuerza sobre Valencia.
Intentó convencerse de que Aldara habría encontrado un portal, un albergue, cualquier lugar donde protegerse. Entonces recordó sus zapatos gastados, la bolsa de comida entre sus manos y aquella frase de Lua. ¿Y si mamá hubiera sido la desconocida? Nereo cerró los ojos. Durante 5 años había intentado enseñarle a su hija que la bondad de su madre seguía viva en las pequeñas cosas que hacían por los demás. Aquella noche comprendió que las palabras no servían de mucho si él mismo no era capaz de vivir de acuerdo con ellas. Miró hacia el pasillo. Lua dormía. Volvió a mirar la lluvia. Después tomó el teléfono. Dejó una breve llamada a una vecina de confianza para que estuviera pendiente de la niña mientras él salía un momento. Se puso la chaqueta y cogió las llaves del coche. No sabía si Aldara seguiría allí. Solo sabía que aquella noche no podría dormir si no volvía a buscarla. Cuando Nereo volvió al lugar donde había visto a Aldara, el banco estaba vacío. Detuvo el coche junto a la acera y bajó bajo la lluvia. Miró frente a la panadería. Recorrió los soportales cercanos y comprobó varios rincones donde alguien podría haberse refugiado. Nada. Durante unos minutos sintió que había regresado demasiado tarde. Siguió buscando hasta distinguir una figura encogida bajo una marquesina, cerca de una zona casi desierta. Se acercó deprisa. Era Aldara. Tenía la ropa empapada y abrazaba la mochila contra el cuerpo. Junto a ella estaba el bocadillo que él le había comprado aquella tarde. ¿No te lo has comido? Aldara abrió los ojos lentamente. Lo guardaba para mañana. Nereo miró el pan húmedo. Por alguna razón, aquella respuesta le dolió más que cualquier petición de ayuda. Se quitó la chaqueta y se la ofreció. Póntela, voy a ensuciarla. Nereo miró sus propias mangas mojadas. Ya está mojada. Aldara esbozó una sonrisa cansada y aceptó. Ven conmigo. Ella levantó la cabeza. No quiero causarte problemas. Yo tampoco quiero problemas, pero no voy a dejarte aquí con esta lluvia. Aldara dudó antes de ponerse en pie. Caminaba con una ligera cojera. ¿Te has hecho daño? Son los zapatos. Antes de subir al coche, Aldara se limpió cuidadosamente el barro de las suelas contra el bordillo. Nereo observó el gesto, pero no dijo nada. Dentro del vehículo, el aire caliente comenzó a llenar el habitáculo. Aldara acercó lentamente las manos a la calefacción. Soy Nereo. Ella miró por la ventanilla. Aldara. Mi hija se llama Lua. Por primera vez apareció algo parecido a ternura en el rostro de la mujer. Es una niña muy buena. Se parece a su madre. Aldara guardó silencio unos segundos. ¿Ya no está? Murió hace 5 años. Lo siento. Nereo asintió. No necesitaba explicar nada más. Después de unos minutos estableció las condiciones. Solo será esta noche. Lo entiendo. Y si Lua se siente incómoda, tendrás que marcharte. Aldara respondió sin vacilar. Por supuesto. Aquella rapidez hizo comprender a Nereo que ella ya esperaba que, tarde o temprano, alguien le pidiera que se fuera. Cuando llegaron, la casa estaba a oscuras salvo por una luz junto a la escalera. Nereo abrió con cuidado. Intentemos no despertar a Lua. Una voz pequeña respondió desde arriba. Sabía que volverías, papá. Lua apareció en pijama. Nereo suspiró. Deberías estar durmiendo. Estaba durmiendo, pero escuché la lluvia. La niña bajó los últimos escalones y miró a Aldara. Aldara bajó la cabeza. Perdona por molestar. Lua frunció ligeramente el ceño. No molestas. ¿Tienes frío? Aldara se quedó inmóvil. No hubo preguntas sobre su ropa, su mochila, ni sobre dónde había dormido las noches anteriores. Solo aquellas 2 palabras. ¿Tienes frío? Le he preparado la habitación de invitados, dijo Lua. Puedo dormir en el sofá, respondió Aldara. Nereo negó con la cabeza. La habitación está libre. Más tarde, después de comprobar que Lua había vuelto a la cama, Nereo pasó frente a la habitación. La puerta estaba entreabierta. Aldara no estaba acostada. Estaba sentada en el suelo, apoyada contra el lateral de la cama. ¿Pasa algo? Ella pareció avergonzada. Hace mucho que no duermo en una cama de verdad. Nereo no preguntó cuánto tiempo.
Pues esta noche puedes empezar a acostumbrarte otra vez. Aldara levantó los ojos. Gracias, Nereo. Él cerró suavemente la puerta. A la mañana siguiente se despertó temprano. La casa estaba demasiado silenciosa. Fue hasta la habitación de invitados. La cama estaba perfectamente hecha. Aldara había desaparecido. Nereo recorrió la cocina y el salón antes de encontrar su chaqueta limpia y doblada sobre la mesa. Encima había una nota escrita a mano. Gracias por anoche. Dígale a Lua que me recordó que todavía existe la bondad. Perdón por las molestias. Nereo terminó de leer justo cuando Lua apareció. ¿Dónde está Aldara? Él le entregó la nota. La sonrisa de la niña desapareció. ¿Se ha ido sin despedirse? Parece que sí. Lua abrió un armario de la cocina. Papá. ¿Qué? Falta pan. Nereo comprobó la bolsa. También faltaba parte de lo que habían dejado preparado. Su primera reacción fue pensar que Aldara seguía teniendo hambre. Y, después de la noche que había pasado, difícilmente podía reprochárselo. Lua, sin embargo, permaneció mirando el espacio vacío. Quizá no era para ella. Nereo sonrió con cansancio. ¿Y para quién iba a ser? La niña se encogió de hombros. Nereo todavía no lo sabía. Pero antes de terminar aquel día, descubriría que Aldara se había llevado casi lo único que tenía a su alcance, no para conservarlo, sino para entregárselo a alguien que tenía todavía menos. Al mediodía, Nereo regresó a la panadería. Llevaba toda la mañana pensando en la nota de Aldara y en el pan desaparecido. Mencía lo reconoció. «Has vuelto por ella, ¿verdad? ¿Ha estado aquí?» «Esta mañana», pidió agua caliente. No tenía dinero para un café. Mencía señaló hacia la calle. «¿Conoces a don Evaristo, el hombre mayor que suele sentarse cerca de la parada?» Nereo negó con la cabeza. Aldara se sentó con él y sacó pan de la mochila. Nereo comprendió. «El pan de mi casa». «Supongo que sí». ¿Comió ella? Ni un bocado. Nereo miró hacia la calle. Había pensado que Aldara se llevó el pan porque tenía hambre, y la había juzgado otra vez. Al terminar el trabajo recorrió varias calles hasta encontrarla. Aldara estaba sentada en un banco junto a un anciano que terminaba de comer. Nereo se acercó con 2 bolsas de papel. ¿Don Evaristo? El hombre sonrió. Depende de quién pregunte. Alguien que trae comida. Entonces soy yo. Aldara soltó una pequeña risa. Nereo entregó una bolsa al anciano y la otra a ella. Esta es para ti. Nereo, no hace falta. Y no pienso discutirlo. Esta vez Aldara aceptó. Cuando don Evaristo se marchó, Nereo se sentó a su lado. ¿Por qué te fuiste esta mañana? Porque dijiste que sería una noche. Podrías haberte despedido de Lua. Aldara mantuvo la mirada al frente. No quería que se acostumbrara a verme allí. Creo que te preocupaba más acostumbrarte tú. Aldara tardó en responder. Una noche se convierte en 2. Después empiezas a pensar que quizá puedas quedarte. ¿Y qué tiene eso de malo? Ella jugueteó con la bolsa. Sé cómo terminan esas historias. Yo no. Aldara bajó la voz. La gente termina cansándose de ti. Nereo no insistió. Había cosas que solo podían contarse cuando uno estaba preparado. Entonces un coche negro pasó lentamente frente a ellos. Aldara se quedó inmóvil. El vehículo avanzó unos metros y se detuvo. ¿Los conoces?, preguntó Nereo. No mires. Aldara, por favor. Sus manos temblaban. Tras unos segundos, el coche volvió a ponerse en marcha y desapareció al doblar la esquina. Aldara se levantó. Tengo que irme. ¿Te están buscando? Ella agarró la mochila. ¿Tienes miedo de esa gente? No respondió. ¿Quiénes son? Aldara lo miró. En sus ojos había miedo, pero sobre todo cansancio. No me buscan a mí. Nereo. No entiendo. Ella retrocedió un paso. Buscan a la mujer que yo era antes. Y desapareció entre la gente.
Nereo permaneció allí unos segundos antes de emprender el camino hacia casa. No vio que, al otro extremo de la calle, el coche negro había vuelto. Esta vez no siguió a Lara. Esperó a que Nereo se alejara y arrancó lentamente en la misma dirección. Aquella noche, durante la cena, Lua notó que su padre estaba distraído. ¿Has encontrado a Aldara? Sí. Está bien. No, o dudó. Hay unas personas buscándola y creo que ella no quiere que la encuentren. ¿Tiene miedo de ellos? Eso parecía. Lua pensó unos segundos. Entonces quizá necesita que alguien la encuentre antes. Nereo no pudo quitarse aquella frase de la cabeza. A la mañana siguiente volvió al centro. Aldara no estaba, y Mencía tampoco la había visto. Finalmente encontró a don Evaristo bajo una marquesina. «¿Buscas a Aldara?», dijo el anciano. «Sí». Don Evaristo lo observó unos instantes y señaló hacia el final de la calle. Cuando quiere que el mundo la deje en paz, va a un sitio. ¿Dónde? El anciano indicó una iglesia de piedra entre los edificios. Allí. Nereo miró hacia la iglesia. Por primera vez desde que había conocido a Aldara, sintió que estaba a punto de encontrar algo más que a una mujer desaparecida. Quizá estaba a punto de descubrir de quién llevaba todo aquel tiempo intentando escapar. La iglesia estaba casi vacía cuando Nereo entró. La luz de la mañana atravesaba los vitrales y dejaba manchas de color sobre los bancos de madera. Al fondo, sentada sola en la última fila, estaba Aldara. Ella levantó la mirada al oír sus pasos. «Me has encontrado». Nereo se sentó a su lado. «Don Evaristo se preocupa demasiado por ti». Una sonrisa débil apareció en el rostro de Aldara. «Eso parece». Durante unos segundos ninguno dijo nada. «No voy a preguntarte quién eres», dijo Nereo. Aldara lo miró, sorprendida. «Entonces, ¿qué quieres saber? ¿De qué estás huyendo?» La sonrisa desapareció. Aldara entrelazó las manos. «Mi padre fundó una empresa tecnológica hace muchos años. Empezó con muy poco y terminó construyendo algo mucho más grande de lo que imaginaba». Nereo esperó. «Cuando murió, gran parte del control pasó a mí, y entonces todo cambió. Las llamadas, las cenas, las amistades. Todo acababa hablando de contratos, acciones o firmas. ¿Y tu familia?». Aldara tardó en responder. Algunos estaban cerca, pero llegó un momento en que ya no sabía por qué. «Así que te marchaste». «Pensé que serían unos días. Han pasado casi 4 meses». Nereo frunció el ceño. «¿Y nadie denunció tu desaparición?». «Para el resto del mundo estoy apartada por motivos personales. Beltrán se encargó de evitar que mi ausencia acabara en la prensa». «¿Beltrán?». «Fue asesor de mi padre. Es de las pocas personas que nunca dejó de buscarme». «Pues no parece fácil encontrarte». Aldara miró sus zapatos gastados. «No he estado siempre aquí. Cambiaba de barrio cada pocos días. A veces dormía en pensiones baratas, otras donde podía. Dejé de usar tarjetas, teléfonos, hoteles, cualquier cosa que pudiera llevarlos hasta mí». «¿Y terminaste viviendo en la calle?». «No ocurrió de un día para otro. Fui alejándome de todo hasta descubrir cómo mira el mundo a alguien cuando cree que no tiene nada». Nereo recordó a las 3 personas que la habían reconocido. «Los del primer día habían trabajado conmigo. Te reconocieron y aún así se fueron». «Sí». «¿Por qué pedías comida en vez de llamar a alguien?». Aldara bajó la mirada. «Porque durante mucho tiempo no supe a quién llamar sin preguntarme qué quería de mí». Antes de que Nereo pudiera responder, se oyó el sonido de varios coches deteniéndose fuera. Aldara volvió la cabeza. Nereo reconoció inmediatamente los vehículos. «El coche de ayer». Aldara se tensó, pero esta vez no intentó escapar. Las puertas de la iglesia se abrieron. Entró un hombre de cabello gris y traje oscuro. 2 personas permanecieron cerca de la entrada. El hombre avanzó hasta ellos y se detuvo frente a Aldara. «Señora Monteagudo, llevamos meses buscándola». Nereo la miró. «Lo sé, Beltrán», respondió ella. El hombre dejó escapar el aire. «Ayer por fin conseguimos verla. Después la perdimos entre la gente».
Su mirada pasó brevemente hacia Nereo. Pero uno de mis hombres vio que usted hablaba con ella. Esta mañana lo reconoció cuando volvió al centro. Nereo comprendió entonces por qué aquel coche negro había reaparecido. Beltrán volvió a mirar a Aldara. La reunión del consejo comienza dentro de 2 horas. Hay decisiones que ya no podemos seguir aplazando. Aldara se puso en pie. ¿Quién dijo que había renunciado? Beltrán guardó silencio. Nereo empezó a comprender que aquello no era un pequeño negocio familiar. Cuando Beltrán se alejó unos pasos, Nereo preguntó: ¿todo eso es tuyo? Una parte suficiente como para que demasiada gente crea que también le pertenezco. Nereo miró hacia los coches. ¿Entonces podrías haber ido a cualquier sitio? Tener lugares a los que ir no significa tener un lugar donde quieras estar. Caminaron juntos hasta las escaleras de la iglesia. ¿Vas a volver?, preguntó Nereo. Aldara contempló la calle. He pasado demasiado tiempo huyendo. Su voz ya no temblaba. Algunas personas me hicieron daño, pero fui yo quien decidió desaparecer. Y también dejé atrás responsabilidades y personas que no tenían la culpa. Nereo asintió. Aldara avanzó hacia el coche, pero se detuvo. Nereo, ¿sí? Nunca te dije la verdad. Nunca te la pedí. Ella lo observó en silencio. Aunque hubiera sabido quién eras, te habría comprado aquel bocadillo, añadió él. Aldara soltó una risa breve. Probablemente sí. Después miró hacia el coche. ¿Sabes por qué aquella tarde pedí comida y no dinero? Nereo negó con la cabeza. Porque el dinero me decía cuánto podía permitirse perder una persona. La comida me decía si creía que yo merecía comer. Nereo no encontró una respuesta. Aldara subió al coche. Los vehículos comenzaron a alejarse mientras él permanecía en las escaleras de la iglesia. Esta vez Aldara también se marchaba, pero ya no estaba huyendo. Por primera vez en casi 4 meses, Aldara Monteagudo regresaba para enfrentarse a su propia vida. Aquella misma tarde, Aldara volvió a un edificio que conocía demasiado bien. Horas antes llevaba un abrigo gastado y unos zapatos húmedos. Ahora tenía el cabello recogido, ropa limpia y un traje oscuro que Beltrán había mandado preparar. Al cruzar el vestíbulo, varias personas se quedaron inmóviles. «Buenos días, señora Monteagudo». Aldara respondió con un gesto y siguió caminando. Antes de llegar a los ascensores, una empleada veterana se acercó. «Señora Monteagudo». Aldara se detuvo. «Me alegro de verla». No preguntó dónde había estado, ni mencionó reuniones o documentos. «Gracias, yo también me alegro de verla». Aldara continuó hacia el ascensor con aquellas palabras en la cabeza. Su despacho seguía igual. La mesa enorme, los ventanales sobre Valencia, las carpetas colocadas con precisión. Durante meses lo había imaginado como una jaula. Al sentarse, comprendió que una habitación no tenía la culpa de lo ocurrido dentro de ella. En la reunión todos tenían algo urgente que decir. Contratos pendientes, decisiones aplazadas, proyectos que necesitaban su aprobación. Un directivo quiso saber dónde había estado. Otro preguntó cuándo retomaría oficialmente sus funciones. Aldara escuchó hasta el final. Cuando la sala quedó vacía, Beltrán permaneció junto a la puerta. «¿Se encuentra bien?» Aldara levantó los ojos. «Gracias». «¿Por qué?» «Porque casi todos han preguntado dónde estaba. Tú has preguntado cómo estoy». Beltrán tomó asiento. Su padre me habría echado de aquí si no lo hubiera hecho. Aldara sonrió con tristeza. Me hicieron daño, Beltrán, pero durante mucho tiempo utilicé eso para justificar mi desaparición. Necesitaba alejarse. Sí, pero eso no significaba que tuviera que abandonar todo. Miró las carpetas que esperaban su firma y recordó a la mujer del vestíbulo. Había personas que nunca la habían traicionado. Empleados que habían seguido trabajando y responsabilidades que ella también había dejado atrás. Huir la había protegido durante un tiempo, pero no podía convertirse en su manera de vivir. Aquella noche, Nereo preparaba la cena mientras Lua colocaba los platos. ¿Crees que Aldara volverá? No lo sé.
Ahora tiene una casa, ¿verdad? Probablemente más de una. Lua pensó unos segundos. Entonces ya no nos necesita. Nereo la miró. Necesitar a alguien no siempre significa necesitar comida o un sitio para dormir. Entonces, ¿qué significa? A veces significa saber que hay alguien que se alegra de verte. Lua aceptó aquella respuesta y siguió colocando la mesa. Mientras tanto, Aldara regresó a una casa que llevaba casi 4 meses sin sentir como suya. Todo seguía allí. Los cuadros, los muebles, los libros de su padre. Abrió un armario lleno de prendas costosas. Nada de aquello le devolvió la sensación que había sentido al entrar empapada en casa de Nereo y escuchar a Lua decir: «¿Tienes frío?». A la mañana siguiente llamó a Beltrán. «Necesito que prepares algo». «¿Para Nereo Valcárcel?». «No voy a darle dinero». «No he dicho eso». «Pero lo has pensado». Beltrán sonrió. Aldara le explicó lo que quería: un fondo educativo para Lua, protegido legalmente y destinado únicamente a sus estudios. ¿Estás segura? Completamente. También pidió revisar ciertos programas sociales de la empresa. No quería convertir su experiencia en publicidad, sino asegurarse de que la ayuda tratara a las personas con dignidad. Antes de terminar la conversación, Aldara miró hacia la ciudad. Durante meses había desconfiado tanto que terminó creyendo que todos se acercaban a ella por interés. Ahora sabía que no era cierto. Nereo y Lua se lo habían demostrado. Y también aquella empleada que simplemente se había alegrado de verla. El sábado. Lua estaba junto a la ventana cuando vio detenerse un coche frente a la casa. «¡Papá! ¡Hay alguien fuera!». Nereo apartó la cortina. Una mujer acababa de bajar del coche. Llevaba un vestido sencillo y un abrigo claro. El cabello estaba limpio y recogido. Parecía muy distinta de aquella figura empapada que Nereo había encontrado bajo una marquesina. Entonces levantó la vista y sonrió. Nereo la reconoció. Lua también. «¡Es Aldara!». La niña corrió hacia la puerta. Nereo permaneció unos segundos junto a la ventana. Aldara Monteagudo había regresado a su mundo. Y ahora, por decisión propia, había vuelto también al pequeño lugar donde nadie le había pedido su apellido. Lua abrió la puerta antes de que Nereo pudiera detenerla. «¡Aldara!». La niña bajó los escalones y corrió hacia ella. Aldara apenas tuvo tiempo de agacharse antes de recibir su abrazo. «Pensaba que no ibas a volver», dijo Lua. «Yo también lo pensé durante un tiempo». Nereo salió a la puerta. Había visto fotografías de Aldara en las noticias después de su regreso. La mujer que tenía delante parecía distinta de aquellas imágenes, y también de la mujer empapada que había recogido bajo la lluvia. Y, al mismo tiempo, seguía siendo ella. «Estás diferente», dijo. Aldara sonrió. «Espero que eso sea algo bueno. Todavía no lo he decidido». Lua se echó a reír. Poco después, los tres estaban sentados fuera de la casa. Nereo había preparado café con leche para los adultos mientras Lua contaba a Aldara lo ocurrido aquella semana en el colegio. Cuando la niña se alejó para jugar, Nereo dejó la taza. «He visto las noticias. Lo imaginaba. Parece que has tenido una semana complicada». Aldara miró su café. «Cuando volví, casi todos me preguntaron dónde había estado. Muy pocos preguntaron si estaba bien». Nereo no respondió. Aldara abrió el bolso y dejó un sobre la mesa. «No quiero tu dinero», dijo él. «Ya lo sé. Ábrelo». Nereo lo hizo con desconfianza. Dentro había varios documentos. «¿Qué es esto?» «Un fondo educativo para Lua». Nereo dejó los papeles. «No puedo aceptar algo así». «No es para ti». «Eso no cambia las cosas». Aldara sostuvo su mirada. «Tú me diste comida sin saber mi nombre. Volviste a buscarme sin esperar nada y abriste la puerta de tu casa cuando habría sido más fácil pensar que mi problema no era el tuyo. No hicimos nada esperando una recompensa. Precisamente por eso no quiero pagarte por lo que hiciste. Esto no compra nada, Nereo». Empujó suavemente los documentos hacia él. «Solo quiero que Lua tenga oportunidades cuando llegue el momento de elegir su camino. El fondo únicamente podrá utilizarse para sus estudios».
Nereo miró hacia el jardín. ¿Y si Lua no quiere ir a la universidad? Entonces no se tocará, será decisión suya. ¿Y si dentro de unos años nuestras vidas toman caminos distintos? El fondo seguirá siendo de ella. Nereo volvió a mirar los documentos. No quiero que algún día Lua piense que debe algo por esto. No deberá nada, ni a mí ni a nadie. Aldara hizo una pausa. Lo que hiciste aquella noche fue un regalo. Déjame hacer el mío sin convertir ninguno de los dos en una deuda. Nereo permaneció en silencio unos segundos. Después asintió. De acuerdo. Aldara sonrió. Gracias. No, gracias a ti. Lua regresó corriendo. ¿Qué hacéis? Hablar de cosas aburridas de mayores, respondió Nereo. Entonces no quiero saberlo. Aldara soltó una carcajada. Nereo contempló a su hija y por un instante recordó a su esposa. No su enfermedad ni los últimos días, sino aquellas pequeñas cosas que hacía sin esperar reconocimiento. Llevar comida a un vecino que pasaba dificultades, detenerse a preguntar si alguien necesitaba ayuda. Lua tenía aquella misma forma de mirar a los demás. Una parte de su madre seguía allí, en ella. La niña volvió a alejarse y regresó poco después con una pequeña margarita entre los dedos. «Es para ti». Aldara recibió la flor con ambas manos. «La guardaré». Lua negó con la cabeza. «Pero se va a secar». Aldara levantó los ojos hacia ella. «Entonces recordaré quién me la dio». Lua sonrió y se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su brazo. Nereo las observó en silencio. Sobre la mesa quedaban 2 tazas de café y un sobre que ya no parecía tan importante. Aldara había recuperado su casa, su empresa y su apellido. Pero en aquel momento solo miraba la pequeña margarita que sostenía entre los dedos. Lua levantó la cabeza para decirle algo y Aldara volvió a sonreír. Nereo sonrió también. La puerta de la casa permanecía abierta detrás de ellos, y Aldara sostuvo aquella flor como si no necesitara nada más. A veces, una vida no cambia por una gran decisión, sino por un gesto que parecía pequeño. Nereo volvió aquella noche bajo la lluvia. Lua abrió su corazón sin preguntar quién era aquella mujer. Y Aldara terminó descubriendo que todavía existían personas capaces de ayudar sin esperar nada a cambio. Si esta historia te ha gustado, puedes dejar un 1 en los comentarios. Si hay algo que cambiarías o quieres darnos tu opinión, escribe un 0. Con los años aprendemos que todos cometemos errores. Cerramos puertas o nos alejamos de personas y lugares porque creemos que así sufriremos menos. Pero también aprendemos algo más importante. Mientras quede tiempo, siempre puede existir una oportunidad para regresar, pedir perdón, reparar lo que todavía pueda repararse y construir algo nuevo con quienes decidan caminar a nuestro lado. Aldara tenía dinero, una casa y un apellido capaz de abrir muchas puertas. Sin embargo, cuando más perdida estaba, lo que cambió su vida no tuvo precio. Un bocadillo, una habitación libre, una niña que se preocupó por si tenía frío y un hombre que decidió regresar a buscarla. Personalmente, creo que ahí está una de las verdades más bonitas de esta historia. Con los años podemos aprender a desconfiar para protegernos, pero nunca deberíamos perder por completo la capacidad de dar una oportunidad a los demás. En la vida real, quizá no podamos resolver los problemas de todo el mundo, pero sí podemos hacer que una persona se sienta menos sola. Porque la familia tampoco siempre es únicamente aquella en la que nacemos. A veces, la vida nos permite construir otra con afecto, respeto, segundas oportunidades y personas que se alegran sinceramente cuando volvemos a casa. Esta es una historia adaptada con fines narrativos y de reflexión, creada para compartir valores humanos. Y quizá merezca la pena dedicar unos segundos a recordar a quien alguna vez nos tendió una mano, o pensar si hoy somos nosotros quienes podemos tenderla. Si esta historia ha tocado tu corazón, puedes compartir tu propia experiencia en los comentarios y, si quieres seguir acompañándonos en relatos como este, suscribirte al canal. Al final, Aldara volvió a tener delante todo aquello que el dinero podía comprar.
pero entre sus manos eligió sostener una pequeña margarita. Y quizá algunas de las cosas más valiosas de la vida sean precisamente aquellas a las que nadie puede ponerles precio.